Ok. Bueno, muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo Mango Eléctrico y vamos a presentar la solución para el reto frenado magnético. Primero empezamos definiendo lo que fue la problemática y cómo planeamos solucionarla. Para esto tenemos la Free Fall Ride o Drop Tower, que esto consiste que los frenos se activan para detener la góndola conforme se aproxima al fondo del recorrido. Luego, cómo planeamos solucionarlo es por medio de un cálculo y simulación. Es simular el campo magnético de la espiral circular y calcular el comportamiento de posición, velocidad y aceleración mostrados en gráfica. Para la primera fase tenemos lo que es investigación y la simulación. Empezamos enlistando de conceptos que debemos investigar y familiarizarnos para poder entender la problemática. Mostramos estos a la izquierda, al igual usamos las leyes muy conocidas y famosas en electromagnetismo, ahí enlistadas mero abajo. Ahora debemos llegar a conseguir lo que es el campo magnético de una espiral circular. Para la fórmula que se encuentra arriba a la derecha, primero debemos establecer un punto práctico en el eje axial de la espiral. Definimos un tramo de L de la espiral circular y sacamos los componentes del vector entre el tramo y el punto. Con esto hacemos una resta vectorial de componentes del vector para obtener el vector y obtenemos el vector unitario haciendo la división entre los componentes y la magnitud. Hacemos Pitágoras para obtener la distancia R entre el tramo y el punto. De igual manera sacamos las componentes del tramo de corriente de L y así hacemos multiplicación de vectores entre las componentes de L y el vector unitario. Sacamos de constantes de este producto vectorial fuera de la integral y de igual manera para la distancia, el denominador, sacamos las constantes. Luego con uso matemático y con identidades trigonométricas podemos simplificar la expresión para integrarla con la trayectoria de la espiral que viene siendo de 0 a 2pi. Y con esto obtenemos la fórmula para calcular el campo magnético en cualquier punto de ese eje axial, mostrada arriba a la derecha. Antes de pasar a conocer los conceptos específicamente de las leyes que utilizamos para realizar este primer entregable de reto, primero quiero enseñarle, quiero enseñar efectivamente cómo es nuestro entregable y lo que acaba de explicar mi compañero JP. Visto de manera sencilla y yéndonos muy rápido por encima del código, hay que establecer nuestras variables, permeabilidad del espacio libre, nuestro radio, nuestro diferencial, este tipo de cosas. Tomamos el approach de hacer una mesh grid, que básicamente son matrices que contienen las componentes espaciales del campo que estamos estudiando. Y dado que nosotros conocemos el comportamiento del campo magnético en cualquier punto del espacio, pero para un punto del campo magnético, es importante que para conocer el comportamiento total de nuestra espiral, pues hacer una integral. En este caso, nosotros decidimos hacer la integral de manera iterativa con un ciclo for y haciendo únicamente operaciones matriciales, que aquí son multiplicaciones y divisiones, y ya nada más vamos acumulando, ¿no? Esta suma de matrices para así tener al fin nuestro campo. Después lo normalizamos, evidentemente, para que con este un poquito de formato se plotee de manera un poco más amigable a la vista y pues efectivamente podemos ver que nuestro campo vectorial se plotea y podemos estudiarlo a través de estas gráficas. Ahora bien, regresando a los conceptos, vamos a hablar un poquito más de en sí qué es lo que está ocurriendo detrás de estos procesos. Y bueno, les voy a explicar súper resumidito un poquito de las 4 leyes que tenemos aquí. Primero que nada, la ley de Biot-Savart, que nos dice que el campo magnético en un punto específico próximo a un conductor con una corriente se va dado, o bueno, es proporcional a la permisibilidad del medio, en este caso el vacío, por la intensidad de la corriente, dividido sobre la distancia al cuadrado desde el punto de interés hasta en donde tenemos nuestro conductor. Ahora, pasando a la ley de Faraday,
vemos que una FM inducida es igual al negativo de la variación en el tiempo de un campo o flujo magnético. Es decir, imaginemos que aquí yo tengo de que una espira que no tiene ninguna corriente, pero que es conductora. Y digamos que esta pluma se va a convertir en un imán. Entonces, cuando lo estamos acercando, bueno, vemos que primero que nada, esta pluma, al ser un imán, tiene un campo magnético. Entonces, después al acercarla, es cuando vamos a ver que estamos cambiando el flujo magnético y es lo que va a estar produciendo a lo largo de una espira esta FM inducida. Ahora, esta FM inducida depende de qué tanto lo estamos variando. Es decir, si la pasamos despacito, vamos a ver que la corriente va a ser muy pequeña. Ahora, si la pasamos rápido, vamos a ver cómo se dispara bastante. Pero bueno, pasemos a la siguiente, por favor. Ahora, hablando de la ley de Lenz, se parece muchísimo a la ley de Faraday, pero lo que nos dice son las direcciones. Básicamente lo que nos dice es la dirección de la corriente es opuesta al cambio de flujo. Es decir, volviendo a mi ejemplo de mi superpluma imán, vamos a decir que la punta va a ser el polo norte. Entonces, tenemos otra vez mi espira conductora sin corriente y si la estamos acercando, nos dice que la dirección del campo que vamos a estar induciendo en la espira se tiene que oponer a lo que estamos cambiando, es decir, a cómo estamos acercando este flujo, bueno, este campo magnético, vaya. Entonces se opone y ahí es cuando podemos utilizar cosas como la regla de la mano derecha para determinar en qué dirección está yendo esa corriente a lo largo de toda la espira. Y ahora la ley de Ampère, la última. Pues nos dice que la suma de los elementos de la longitud multiplicado por el campo magnético es igual a la permeabilidad por la corriente encerrada. Y esto nos sirve bastante, por ejemplo, para determinar cuál es el campo magnético de un conductor. Entonces, digamos que, por ejemplo, en esta primera imagen tenemos un conductor, un cable, y queremos saber cuál es el campo magnético a lo largo de la trayectoria esta que está afuera. Entonces, pues lo que hacemos es multiplicar la permeabilidad del vacío por la corriente encerrada, que ahí sí tomaríamos toda la corriente que está pasando por ese cable y la dividiremos entre el área de esta trayectoria. Y como es un círculo, pues no se batalla, que pi por radio al cuadrado. Pero ahora si queremos tomar simplemente una parte de ese cable, digamos que queremos tomar el centro nada más, pero ya no todo el cable, podemos hacer lo mismo, pero el detalle es que ahí no podemos tomar la corriente encerrada como toda la que está pasando por el conductor. Entonces ahí lo que podemos utilizar es usar el concepto de la densidad de corriente, que básicamente es simplemente dividir toda la corriente que está entrando sobre el área que está pasando, sobre el área de el círculo, vaya, del conductor. Y ya eso simplemente lo vamos a multiplicar por nuestra región de interés, que en este caso sería la parte de adentro. Ahora, pues esta sección transversal en la que queremos sacar el voltaje o el campo magnético no tiene que ser necesariamente un círculo y le podemos dar la forma que queramos. Y, por ejemplo, si tenemos varios conductores largos rectos y queremos saber la corriente encerrada, lo que podemos hacer es simplemente sumarlos dependiendo de en qué dirección está yendo su corriente. Por ejemplo, en la imagen de la derecha definimos que la corriente de la trayectoria del campo magnético de la trayectoria va a ser en sentido antihorario. Entonces vamos aplicando la regla de la mano derecha con cada uno de estos y vemos, ok, si coincide con la de la trayectoria, entonces simplemente la sumamos, es positiva, pero pues si es el caso contrario, entonces ahí sí las tenemos que restar. Y pues ya es lo único, con eso podemos sacar la corriente encerrada y hacemos el mismo cálculo. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda fase, que se concentra más que nada en las gráficas que modelamos nosotros para explicar cómo se mueve la espira circular en caída libre. Para eso tenemos que tomar en cuenta las leyes que acabamos de mencionar, en especial la de Faraday y la de Lenz, porque vamos a tener una corriente inducida, la cual nos va a generar un nuevo campo magnético que se va a oponer al campo magnético que teníamos anteriormente producido por la espira. Entonces, sí, siguiente, por favor. Ok, estas corrientes hay que tomarlas en cuenta, las corrientes parásitas, las corrientes eddy, que son las que se producen cuando un campo magnético
cambia y está atravesando por un material conductor. De acuerdo a la ley de Faraday, cuando la espira circular cae, el campo magnético en el conductor está cambiando y este cambio induce una corriente en el material. De acuerdo a la ley de Lenz, esta dirección de la corriente y de su campo magnético se va a oponer, como ya habíamos mencionado, al campo magnético original que lo producía la espira. Este es el fenómeno que nos causa que la góndola del juego experimente una desaceleración sin depender de la fricción, porque la energía cinética de la góndola se transfiere a estas nuevas corrientes, disminuyendo su velocidad. Bueno, primeramente de hablar un poco acerca de nuestras gráficas y de nuestro proceso computacional, hay que también dejar en claro que la manera de modelar estos fenómenos físicos es a través de ecuaciones diferenciales, las cuales estuvimos trabajando a lo largo del módulo de matemáticas y viendo su solución computacional pues a través del módulo de computación, ¿no? Estas ecuaciones diferenciales contienen de ambos lados de la igualdad términos en una variable, pues ahora sí que de distintos grados, ¿no? de orden de diferenciación. Pues ahora sí que a lo largo de nuestra solución, lo que hicimos fue utilizar el método de Runge-Kutta, bueno, los métodos de Runge-Kutta, que es una familia de métodos, específicamente el de cuarto orden, pues para así que para modelar esta que es nuestra situación problema, ¿no? Como bien dijo mi compañero Samuel, queremos modelar el tiempo, o sea, la posición, la velocidad y la aceleración con respecto al tiempo de esta que es nuestra góndola, ¿no? del juego, a través de las corrientes de Eddy y de la inducción electromagnética. Antes de hablar de las gráficas, voy a mostrar cómo tenemos nuestro proceso hecho en MATLAB. Pues igual, ahora sí que declaramos todas las constantes, ahora sí que la situación fue un poco más parametrizada en esta segunda entrega, como como se fue especificado en el Canvas, y aquí de manera un poco comprimida tenemos nuestras fórmulas que fue a través de derivación matemática y física, estuvimos trabajando cómo se comportaba el movimiento de de esta góndola con imanes a lo largo del eje Z, y nosotros a través de declarar una altura arbitraria y de modelar las funciones, utilizamos el método de Runge-Kutta que hemos estado programando en matemáticas y en computación, pues ahora sí que para resolver estos pequeños instantes de tiempo y así pues, poder modelar nuestra situación, ¿no? Como podemos ver aquí en las gráficas, tenemos la posición de la góndola que va bajando de manera continua, ahora sí que a través del eje Z, y vemos aquí el momento en el que entra el frenado magnético, ¿no? Podemos ver que se allana esta posición, haciendo que, no significando, ¿no? Que hubo esta disminución tanto en la velocidad y este incremento en la aceleración, ¿no? Porque va acelerando de manera negativa en el eje Z y en el momento en el que entra el freno magnético se tiene que impulsar de manera contraria, por eso vemos este pico pronunciado, la gráfica de la aceleración, y esto es básicamente lo que nos indica que nuestras fórmulas y nuestro método computacional pues fue desarrollado de manera adecuada y se presenta y se puede observar el fenómeno del freno magnético, ¿no? De esta góndola. Ya lo demás es, ahora sí que meramente formato a través de lo demás. Entonces regresaremos a aquí. Bueno, esto es de manera en pregunta. Queremos preguntar si tenemos una conclusión general en grupo o si le gustaría escuchar de cada uno de nosotros, maestro. ¿Cómo preferiría usted? General. Ok, perfecto. Pues bueno, ya aprovechando que tengo yo el micrófono aquí abierto, pues sí, precisamente, pues es importante a lo largo de lo que desarrollamos, no solo en esta sola situación problema y este desarrollo de retos, sino a lo largo de toda la materia, el poder tener la capacidad de modelar e idear estos fenómenos, no solo en papel a través de ecuaciones, sino también hacernos la imagen mental de por qué los fenómenos que nosotros podemos interactuar con ellos en la vida cotidiana, como lo que es la electricidad, como lo que son
el magnetismo, cómo podemos en sí ver detrás de estas cosas y ver cómo se pueden aplicar por ejemplo, frenado magnético, en selectores de velocidad, en espectrómetros, en cosas y situaciones en las que no podríamos haber pensado que se ocupaban este tipo de conceptos. Específicamente de la manera del reto, se desarrolló de manera satisfactoria y consideramos que nuestra solución de MATLAB y nuestra modelación física cumplió el estándar y que ahora sí que fue una buena solución. Cualquier comentario, pregunta, si quiere que revisemos el código, las gráficas, maestra, con confianza, nos puede decir. Esto es todo de nuestra parte y nuestro equipo. Muchísimas gracias, felicidades. Si gustan detener aquí la grabación para que no se les haga muy largo el video.